escucha. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo dice que dijo? ¡Santo Dios! Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, con y sin bigotes, tiras cómicas e historietas. ¡No puedo creerlo! Con el mero metiche de Morelos, Eduardo Soto Monero Bullanguer. La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo. ¡Qué bueno que pensamos igual, colega! Todo solo por aquí, por México es... Muy buen día. Hoy es 27 de junio del 2019. Es día jueves. Estamos aquí transmitiendo desde la plataforma México es nuestro programa Monos, Monitos, Monigotes con y sin bigotes. Un programa radial de esta radio por internet dedicado a asuntos que tienen que ver con la historieta mexicana, las caricaturas, etc. Transmitimos, como ustedes recuerdan y saben, desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco, ubicado en el interior de la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar, en el pueblo de Anenecuilco, Morelos. Recuerden ustedes saben bien, este pueblo es el lugar donde naciera el general Emiliano Zapata Salazar. Pues aquí estamos, les decíamos, en un programa más dedicado a platicar de la historieta mexicana. Enviamos un gran abrazo, un saludo a nuestra amiga Socorro Valdés Guerrero. Hoy está cumpliendo años. Socorro Valdés Guerrero es una periodista pues muy comprometida, muy profesional con su trabajo, que fue con la que trabajé durante algunos años editando una revista, Colibrí Humanista, y actualmente, pues gracias a ella, estamos tomando aquí el micrófono en una experiencia para mí muy importante, muy interesante. Yo no lo había hecho. Esto es el de transmitir en un programa de radio. Pues aquí estamos dándole. Felicidades, Socorro Valdés Guerrero Coco, por tu cumpleaños. Pues, ¿qué les comento? Resulta que, pues ya saben ustedes, falleció nuestro amigo el monito, mi tocayo Rubén Armenta. Bueno, pues un gran profesional de la historieta, hacía cortos cinematográficos, siempre preocupado por entregar lo mejor de él, ¿verdad? Era muy joven, falleció, había nacido en 1973. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo por ahí del 2004, 2005. Una vez hicimos uno de los carteles que hacemos siempre anunciando nuestro aniversario, y me acuerdo que en el del 5º aniversario ya poníamos al monito ahí dentro de toda una pandilla de íconos de la historieta, ¿no? Pues ahí estaba Tagua, Chano, Emil, Rarotonga, en fin, ¿no? Y por ahí estaba el monito. Y yo sí me acuerdo que algunos criticones decían, ay, como el monito, quién sabe qué, cómo lo ponen ahí, pero nosotros ya sabíamos que iba a ser un ícono importante de nuestra historieta. Bueno, pues también tuvimos oportunidad de entregarle un reconocimiento en algunos de los aniversarios que hicimos, algunos de los que hicimos en México en el Museo de Arte Popular, y siempre que nos veíamos, bueno, pues platicábamos un poco, y poco a poco fue deteriorándose en su salud, hasta que finalmente falleció hace algunos días. Pues también lo dedicamos pues a nuestro tocayo Rubén Armenta, el monito, también le dedicamos este programa. Pues qué otra cosa les comentaré, pues resulta que estamos invitados para ir a Japón. Fíjense nada más hasta dónde ha llegado el metiche. Bueno, pues estamos invitados para ir a Japón al Museo del Manga,
por ahí unos amigos nos han invitado a dar una conferencia, se va a llevar una exposición sobre la historieta mexicana, van a ir dos de los más grandes investigadores de la historieta mexicana, Armando Bartra y Juan Manuel Aurrecochea, y bueno, pues ya saben, el metiche tenía que estar de metiche ahí, y bueno, pues estamos preparando nuestra participación, va a ser por ahí a principios del mes de diciembre. Esto, fíjense ustedes, esto coincide con el 19º aniversario del Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco. Así es que pues estaremos celebrando por allá el aniversario y seguramente algunos días antes haremos algún evento conmemorativo, pues ya que no podremos estar. En fin, pues allí iremos a Japón, dice nuestro cuate que son 12 horas de vuelo, es directo de México hasta Tokio, y de ahí nos trasladaremos a Kioto, que es donde está el Museo del Manga. Por cierto, este Museo del Manga parece que está construido en una antigua escuela y parece ser también que fue fundado en el 2006. Como quien dice, en el 2000 el Museo de la Caricatura y la Historieta ya andaba dando lata. Bien, pues tengo que presentar una especie de ensayo, un escrito de 8000 palabras, desarrollando algún tema sobre la historieta mexicana y en este caso sobre nuestro museo, el Museo de la Caricatura y la Historieta. Entonces, ya antes les habíamos leído algún avance de lo que estamos haciendo y pues ahorita vamos a darle otra vez lectura a este material que poco a poco estamos puliendo, de manera que esperemos que sea un documento interesante, ya que pues va a ser traducido al inglés y al japonés, por supuesto. Entonces les voy a compartir un poco de esto. ¿Qué les parece? ¿Le entramos? Ok. Pues viene, hacemos a un ladito los gallos y vamos a leer aquí, lo he titulado inicialmente, por algo te le cambia después el título, pero estamos hablando de la historieta y la memoria gráfica en el 19º aniversario del MUCAE, o sea, el Museo de la Caricatura y la Historieta. Bien, pues aquí tenemos algunas notas sobre el origen y evolución de la historieta. Iniciamos. Con la invención de la imprenta, una máquina que permite reproducir un escrito en múltiples copias exactamente iguales, nace la industria editorial. Esta nueva industria produce primero libros, esto es, difunde la literatura. Enseguida, esta herramienta de la comunicación va a propalar información y entretenimiento, naciendo así las revistas, los periódicos y lo más importante que concierne a todos nosotros, las historietas. Echemos pues un vistazo a este proceso que dio origen a este artilugio de la narrativa gráfica que revolucionó la comunicación de masas. Iniciamos. Periodismo e ilustración. En el principio, las ilustraciones llegaron a los libros para aligerar y adornar la lectura de los pesados textos. Ya en las publicaciones periódicas, las ilustraciones que apoyaban los textos empezaron a moverse con independencia, naciendo así las caricaturas que nada tenían que ver con el texto, esto es, viñetas con un mensaje propio e independiente. Unas de ellas siguieron el sendero de la crítica social, dando origen al cartón político que enriqueció las secciones de opinión. Otras reproducían temas simples, divertidos, eran caricaturas cómicas, su único fin era el de entretener. Aquí es importante hacer un paréntesis. Cuando la ilustración llega al terreno de la publicidad, nace también el incipiente diseño gráfico. Las tiras cómicas. Pronto las caricaturas cómicas tendieron a desplegarse en más de una viñeta.
Así la idea se empezó a desarrollar en una secuencia de 2, 3 y hasta 4 cuadros, dispuestos regularmente en una tira, naciendo así las tiras cómicas. Estas secuencias dibujadas requerían al menos dos habilidades artísticas. En primer término, la capacidad de crear una historia interesante y en segundo, la habilidad de plasmarla en una forma gráfica, por supuesto agradable. Desde un principio, las tiras cómicas despertaron el interés de los lectores. Esto provocó que sus creadores echaran mano de los géneros literarios para diversificar su contenido. Pronto hubo entonces tiras con aventuras de fantasía, detectives, westerns, ciencia ficción y romances sentimentales, etcétera, ¿no? También las hubo, por supuesto, las infantiles con animales parlantes. También surgieron las novedosas series que abordaban los conflictos familiares. Claro, si la familia disfrutaba de las tiras cómicas, este ente de la sociedad también tenía que protagonizarlas. Vamos al suplemento dominical. Llegó el momento en que los editores decidieron juntar las tiras cómicas para crear una nueva sección en el periódico, apareciendo así el suplemento dominical. Aquí a la tira cómica se le permite extenderse y llega a ocupar media plana o hasta la plana completa. La impresión a color las hizo aún más atractivas. Los syndicates. En el modelo occidental, la industria del periodismo procreó las agencias que proveían de tiras cómicas a las publicaciones periódicas. Estas agencias, conocidas como syndicates, hacían las veces del agente del autor. De esta manera, una tira cómica podía aparecer en varios periódicos. Los creadores recibían ingreso extra por sus derechos autorales y los editores de los diarios podían adquirir una variedad de series a bajo costo. Las revistas de historietas, lo que llamamos comic book, historietas o cuadernillos ilustrados, tienen muchos nombres, pero es el comic book prácticamente. Además de los suplementos dominicales, las tiras cómicas engendraron un nuevo producto, el comic book. Esto es, una publicación que recopilaba tiras cómicas publicadas con anterioridad, con la novedad de que era un producto independiente, es decir, podía venderse aparte. Esto favoreció el desarrollo de las historietas. Las historietas tendieron a ser más largas, más elaboradas, más entretenidas, y como su presentación muchas veces seguía siendo a través de entregas diarias, las entregas necesariamente incluían el constante ingrediente del suspenso. Bien. El público se convirtió en un monstruo consumidor de historietas. La industria proveedora demandó de más producto a los creadores de contenido. Se convirtió en la crónica en la producción del guionista dibujante. El equipo creativo, productivo, tendió a ampliarse. Hubo más historias, más escritores. El arte entró en un mecanismo de producción en serie. Había quien trazaba solo la figura a lápiz, quien la entintaba, quien dibujaba los escenarios. Aparte otro hacía los vestuarios, uno más hacía los textos de los globos. Y también se formaron especialistas en agregar color. El dibujo ya no solo era caricaturesco, cómico, sino que también incluía el dibujo serio. La permanencia de una saga la decidía el lector. Montones de cartas llegaban a las redacciones de los diarios, alentando a los autores y sugiriéndoles temas y derroteros. La historieta nació pues montada en la industria del periodismo. Así el novedoso producto que combinaba literatura y dibujo se convirtió también en un rentable producto comercial.
Esto le permitió a sus creadores establecer una comunicación íntima con la sociedad a través del público lector. Cuando las agencias de distribución, esto es los famosos syndicates, convierten en productos de exportación las incipientes historietas, estamos hablando de las tiras cómicas, es cuando finalmente estas cápsulas de humor llegan a los diarios y revistas de nuestro país. Entramos a lo que es la historieta en México. Vámonos con el nacimiento de Paquín. La llegada de las tiras cómicas a México enriqueció el contenido de las publicaciones mexicanas. Pronto los editores promovieron el surgimiento de nuevas series de manufactura local, predominando aquellas donde los personajes de origen rural se enfrentaban a la creciente urbanización de la ciudad capital. En aquel entonces había un editor que producía algunas revistas de información variada. La más popular de ellas era Sucesos, fundada en 1933. En ella publicaban caricaturistas como Armando Guerrero Edwards y Manuel Patiño. También colaboraban dibujantes que se iniciaban en la historieta como Alfonso Tirado. Las agencias norteamericanas que le proveían información le incluían un variado surtido de tiras cómicas, pero lamentablemente no tenía un diario para aprovecharlas todas. Entonces, ideó crear una nueva publicación juntando todas esas tiras cómicas e integrando a dibujantes de sus revistas. El editor se llamaba Francisco Sairos y su nueva revista la bautizó como Paquín. Era el año de 1934. El personaje emblema de la publicación fue Henry, protagonista de la serie del mismo nombre, creada por Carl Anderson. Vamos a hablar de los pioneros de la historieta mexicana. En Paquín se iniciaron los primeros historietistas que no proveían de las páginas de los diarios nacionales. Entre esos nobles artistas, que posteriormente serían pilares fundamentales de la llamada época de oro de la historieta mexicana, estaban los citados Manuel Patiño y Alfonso Tirado. Al poco tiempo se integraron Ignacio Sierra, Alfredo Valdés, Abel Quesada, José G. Cruz, Ramón Valdiosera y Rafael Araiza. De esta primera camada de historietistas hemos reunido algunos datos interesantes de su paso por Paquín. Manuel Patiño. Este artista firmaba con el sobrenombre de Conejo. Nació en 1906 en Morelia, Michoacán. Estudió artes plásticas, se inició como ayudante de dibujante en el periódico Excelsior, en la revista Sucesos, dibuja y argumenta una historieta cómica de una plana, se llama Simplón Colilla. Cuando nace Paquín, su serie se publica en automático en la nueva revista. Alfonso Tirado. Nació en la Ciudad de México en 1910. Al terminar la secundaria ingresó a un seminario. Cambió su vocación sacerdotal por el estudio de las artes plásticas en la Academia de San Carlos. Es pionero en la realización de historietas con dibujo realista. En los inicios de la revista Sucesos, publicó una adaptación de las leyendas coloniales de las calles de México. En Paquín dibujó una serie cómica a la que llamó Mr. Macana. Ignacio Sierra. Nació en la capital mexicana en 1907. También fue pionero del dibujo realista en la historieta mexicana. Muy niño había sufrido una enfermedad que le dificultó el habla y le hizo perder el sentido del oído. Estudió la primaria en una escuela para sordomudos y posteriormente estudió artes plásticas. En Paquín sus obras más importantes fueron El amor de los volcanes, inspirada en una leyenda azteca, y Drake, las aventuras de un pirata enmascarado. Eran aventuras de fantasía, ambas ya les dijimos, con un dibujo realista. Rafael Araiza. Por fortuna este señor dejó escrito algunos apuntes autobiográficos donde narra sus inicios en la historieta.
Dice que nació en 1915 en el interior de la República. Unos dicen que en San Luis, otros dicen que en Quintana Roo, Campeche, en fin. Muy niño llegó a la Ciudad de México. En la escuela ya vendía sus historietas de boxeadores y detectives, dibujándolas en los cuadernos de sus compañeros de escuela, pues. Cuenta que la primera vez que vio sus dibujos impresos fue cuando ganó un concurso en la revista Adelaido, creada por el caricaturista Juan Artenac en 1932. Animado por ese reconocimiento, solicitó colaborar en la revista Macaco, fundada por el gran historietista Fernando Macedo en 1933. Para Macaco, Araiza crea Primo Ternera, inspirado en Primo Carnera, el campeón boxeador de los pesos pesados de 1933. Las revistas Adelaido y Macaco en las que participó Araiza fueron los antecedentes inmediatos de esas publicaciones. Fueron los antecedentes inmediatos de Paquín. José G. Cruz. Este artista también dejó apuntes autobiográficos. Nació en 1917 en Teocaltiche, Jalisco. En su niñez vivió los amagos de la Revolución y la Guerra Cristera. Con su familia tuvo que trasladarse a los Estados Unidos y a su regreso radicó en la Ciudad de México. Y después de trabajar haciendo dibujos publicitarios, en 1934 pudo ingresar a la revista Paquín, ilustrando Dr. Benton. Según sus propias palabras, la historieta se iniciaba y cualquier mediocridad podía defenderse de aquella época heroica. Alfredo Valdés. Alfredo Valdés nació en 1910 en Veracruz. También estudió Bellas Artes en la Academia de San Carlos. En Paquín publicó Fantomas, la primera adaptación de la popular novela francesa del momento, escrita por Pierre Soubestre y Marcel Alain. Abel Quesada, originario de Monterrey, Nuevo León, nació en 1920. A los 16 años ingresó a Paquín, creó la historieta cómica Máximo Tops, ambientada en los arrabales de San Francisco de finales del siglo XIX. Posteriormente desarrollaría una gran carrera como caricaturista, político y publicista. Ramón Valdiosera. Este gran artista nació en 1918 en el norte del estado de Veracruz. Osulama se llamaba su lugar natal. En 1919 su padre, un revolucionario villista, caía en combate. Muy joven llegó a la Ciudad de México e incursionó como novillero toreando en algunas plazas de la República. Persuadido por su madre, hizo a un lado el capote y la espada. Las lecturas de los suplementos dominicales hicieron nacer en él el sueño de convertirse en historietista. En una entrevista, en una entretenida plática que tuve con el maestro Ramón Valdiosera, me narró cómo fue que logró que le publicaran su primera historieta. Cuenta que tendría unos 16 años y constantemente le llevaba proyectos de historieta al señor Francisco Cyrus. Aunque no se las publicaban, el dueño de la revista Paquín ya le había tomado cierta estima a este aspirante a gran artista. En una de esas visitas a la oficina de Francisco Cyrus, Valdiosera cuenta que se desarrolló el siguiente diálogo. Lo inicia el prestigiado editor. A ver, muchacho, ¿qué me traes? Le traigo esta historieta, El diamante negro de Fu Manchu. A ver, vamos a ver. Oye, tú has de ser amigo de Sax Rohmer. No, ¿quién es ese señor? Pues el creador de Fu Manchu. Ah, no. Pero ¿eso qué tiene que ver? La historieta es mía, yo la hice. Pues sí, la historieta es tuya, pero no eres el dueño de Fu Manchu. No hay problema. Y si lo hay, pues yo hablo con el... ¿Cómo dice que se llama?
Sax Romer. Eso, yo hablo con él. Pero toma en cuenta que si publicamos esto, usted puede ir a la cárcel, jovencito. ¿Qué va a hacer si lo meten a la cárcel? Pues le hago la historieta desde la cárcel. Caramba, qué voluntad la tuya, chaval. Venga, un abrazo. Esto lo vamos a publicar. Pues así estuvo este encuentro, este diálogo de Ramón Valdiosera y el editor de Paquín, Francisco Sayers. Bien, pues aquí continuamos platicando con ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco, nuestro programa Monos, Monitos, Monigotes con y sin bigotes, desde la plataforma de radio por internet México es. Transmitimos desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco, ubicado en el interior de la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar, en el heroico e histórico pueblo de Anenecuilco, la tierra que vio nacer al general Emiliano Zapata Salazar. Pues aquí estamos este 27 de junio de 2019, un jueves, platicándoles sobre un material que vamos a entregar para su publicación en Japón, el cual será traducido, por supuesto, al japonés y al inglés. Va a ser una edición trilingüe y estamos pues echándonos un rollo sobre la historieta mexicana. Les platicamos ya sobre las consideraciones evolutivas que dieron origen a la historieta. Les recordamos que, bueno, en primer lugar citamos a la imprenta. Consideramos que la imprenta fue un elemento importante, prácticamente con él nace lo que sería la industria editorial. La imprenta pues produce libros, ¿verdad? Esto es, difunde la literatura, y al poco tiempo también va a producir información, comunicación, entretenimiento a través de revistas. Estas revistas van a acelerar su publicación y se van a convertir en diarios, o por lo menos en periódicos. Entonces es en todo lo que es impreso, libros, revistas, diarios, pues un elemento esencial y principal para aligerar esos textos va a ser el dibujo, la ilustración y posteriormente la caricatura. De las caricaturas, pues algunas se van a convertir en caricaturas políticas, ¿verdad? La caricatura, decíamos, se empieza a mover de una manera independiente. Nacen las caricaturas políticas por un lado, que van a enriquecer las secciones de opinión, y por otro lado nace la caricatura cómica. Es una caricatura que no tiene más fin que entretener o brindar un rato de esparcimiento. Pronto estas caricaturas tienden a desarrollarse en más de una viñeta, pues ya crean más o menos, les interesa desarrollar una secuencia y que se va a desarrollar en 2, 3, 4 cuadritos. Esto es lo que se va a llamar la tira cómica. Estas tiras cómicas empiezan a adornar las páginas de los diarios en las partes bajas, y poco a poco, cada vez que hay más historietas, los diarios deciden, bueno, juntar todas las historietas y presentarlas en una nueva sección, ya sea del periódico o de las revistas. Vamos a platicar en particular de las que aparecen en los periódicos. Generalmente va a aparecer los domingos y es lo que se le llama el suplemento dominical. Es ahí donde las tiras cómicas que aparecen diariamente en los diarios, por así decirlo, pues ya en esa etapa pues ya se amplían, ya pueden llegar a media página o inclusive una media página. Entonces, pues eso poco a poco los editores ven que eso pues es un producto que le atrae mucho a la gente y deciden convertirlo, independizarlo. Ya no va a ser solo un suplemento, sino efectivamente va a ser una revista independiente. Esto es lo que nosotros conocemos como el comic book,
o sea, la historieta, o la revista de historietas, más que nada, pues es una antología de obras, ¿verdad? Generalmente cómicas, dispuestas en tiras, pero que ahora están juntas en un cuadernillo engrapado que se llama, le van a llamar el comic book. Pues en esas estábamos, hablábamos también, pasamos a hablar de Paquín, ¿verdad? Cómo nace Paquín, pues Paquín hace algunas historietas, sucesos entre ellas, y este señor pues también tiene acceso, o sea, compra material, como tiene revista, pues tiene acceso a lo que proporcionan, ¿no? Las tiras cómicas llegan a través de lo que se llaman los syndicates, que son las agencias de información, pero hay algunas especializadas en tiras cómicas. Entonces, pues esas le venden a todo el mundo. México, obviamente, es su principal cliente. Y este señor pues tiene esta revista, ¿verdad? Utiliza algunas en su revista, pero pues dice, bueno, pues ¿qué hago con todas estas? No tengo un diario y pues vamos a aprovecharlas y vamos a crear una revista de historietas y a la que le puso el nombre de Paquín. Eso mismo se estaba haciendo en Estados Unidos, o sea, prácticamente Paquín no le copia a nadie, prácticamente es un producto nacional, es un producto fundacional, por así decirlo, ¿no? Entonces en este experimento de Paquín, bueno, pues les decimos, la revista la va a llenar con tiras cómicas extranjeras, pero como él tiene ya en sus revistas algunos dibujantes mexicanos, pues los invita aparte, los integra a Paquín. Entre ellos está Conejo, Salvador Manuel Patiño, Conejo, y Alfonso Tirado. Pero en esta revista de Paquín, pues prácticamente ahí se van a formar, o por lo menos ahí van a empezar los que después van a ser los grandes pilares de la época de oro de la historieta, pues porque en Paquín vamos a tener, pues ya les decíamos, Alfonso Tirado, pero también va a estar Ignacio Sierra, va a estar Abel Quesada, va a estar Ramón Valdiosera, en fin, una serie de dibujantes muy jóvenes ahí empezaron, pero pues van a ser después, como les decía ya, los pilares de la gran historieta, de la época de oro de la gran historieta. Vamos a hasta ahí íbamos hace un rato, así es que ahorita ese es un pequeño resumen de lo que les leímos hace un rato, así que continuamos con esta parte que se llama las historietas del coronel. Un año después de la aparición de Paquín, un coronel retirado del ejército mexicano, que había venido publicando revistas en el interior de la República y en la capital, lanzó la revista Paquito. Por supuesto, el nombre de la publicación tenía toda la intención de aprovechar el éxito de Paquín. Igualmente publicó un compilado de tiras cómicas importadas. El costo inicial de Paquito fue de 5 centavos, la mitad del precio que el Paquín. Este editor se llamó José García Balseca y pues nació en 1901 y falleció en 1982. Esta revista, Paquito, no incluía series realizadas por mexicanos, a diferencia de Cyrus. García Balseca no tenía una revista sucesos de donde surtirse. No obstante, al año siguiente, en 1935, el coronel lanza una nueva publicación con las mismas características. A esta le pone el nombre de Pepín. Pepín tenía en sus páginas el atractivo de las populares series norteamericanas. Por ejemplo, de Lee Falk tenía sus dos éxitos, Mandrake the Magician, Mandrake el Mago. México le pusieron el Mago Maravilla, y The Phantom, esto es el Fantasma. También tenía Dick Tracy de Chester Gould, Popeye de Seagar, y la recién creada serie Superman de Siegel y Shuster. En Paquito tenía a Jim de la Selva de Alex Raymond y a Mickey Mouse de Walt Disney.
Estamos hablando de autores norteamericanos principalmente, ¿no? Entonces imagínense el nivel que tenían que alcanzar los mexicanos para estar pues a la altura de estos grandes artistas, ¿no? Y lo lograron, lograron hasta desplazar a toda historieta importada. Bueno, en un afán de acaparar el mercado, García Balseca lanza también una revista para el público femenino, esta se llama Paquita, y en sus inicios también tuvo una sección importante de historietas protagonizadas por mujeres y niñas, como Anita la Huerfanita, y también hubo varias historietas de chavas, ¿no? Bueno, aquí les comparto datos de algunos de los jóvenes creadores de los inicios de las revistas de José García Balseca. Bueno, pues entre ellos está Francisco Casillas, Alfonso Tirado, Adolfo Mariño, José G. Cruz, Ramón Valdiosera. Como vemos, varios de estos autores pues habían salido ahora sí que de la revista de la competencia, Paquín. Los primeros dibujantes de Pepín fueron los realizadores de las portadas. Estas eran elaboradas con base en los protagonistas de las series. La mayoría de sus autores están perdidos en el olvido. Solo de uno de ellos sabemos que desarrolló una carrera constante. Nos referimos a Francisco Casillas. Este gran creador colaboró como argumentista y dibujante de Alfonso Tirado. Posteriormente fue argumentista y gran colaborador de José G. Cruz cuando éste fundó su propia editorial. Adolfo Mariño. Bueno, este artista nació en 1912 en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Estudió artes plásticas. En 1936 publica Charros del Bajío para Paquito y para Pepín. Poco tiempo después, en Paquín publica su gran éxito El Charro Negro, serie que continuará en la revista de Chamaco. Bueno, no les he hablado de Chamaco, pero ya la cité, ni modo. Proveniente de las filas de Paquín, llegó a Pepín Alfonso Tirado. Entre sus primeras historietas en las revistas del Coronel están El Flechador del Cielo, basada en una leyenda azteca. También realizó historietas inspiradas en los clásicos de la literatura de terror, El Vampiro Tenebroso, El Hombre Invisible y Frankenstein. Según José G. Cruz, Alfonso Tirado debe ser considerado como padre de la moderna historieta mexicana. También de Paquín llega José G. Cruz al equipo de García Balseca. Su primera historieta la publica en Paquita y la titula El beso que da muerte. Es la historia de una mujer acongojada porque todos sus novios caen muertos a sus pies después de que la besan en los labios. Pronto publica en Paquín otras historias destacables como Brenti y El Monje Negro. Nancy, esta es una detective, es su primera y audaz heroína. Después vendrían otras. Ignacio Herrerías y los primeros superhéroes. Ignacio Herrerías nació en el año de 1902 en la Ciudad de México. Se inició en el periodismo a los 16 años, de ahí que le llamaban chamaco. Chamaco pues, es un chavo de corta edad en México. Colaboró en varios diarios, entre ellos El Demócrata y Excelsior. Mientras trabajaba en este último diario, fundó Publicaciones Herrerías, editando su primera revista, Mujeres y Deportes. Era el año de 1933. Estamos hablando que es el mismo año en que nacía la revista Sucesos de Francisco Sayros. En 1935, Mujeres y Deportes se imprimía en los talleres de Excelsior. Esta casa editora imprimía además dos revistas, Jueves de Excelsior y Revista de Revistas. Pues resulta que Mujeres y Deportes llegó a tener un éxito tal que su tiraje superó a los tirajes del diario Excelsior y sus dos revistas, juntas.
Mujeres y Deportes imprimía en aquel entonces 72,000 ejemplares. Estos son datos del mismo Herrerías. Por ahí andaban, ¿no? Sucesos, publicaba también, él decía, un cintillo que decía que publicaba 80,000 ejemplares semanales, ¿no? Que era una buena cantidad. Estamos hablando de un México que viene de una etapa cruenta de balazos, de revoluciones, y bueno, en los 30 pues apenas va a tener 10 años de que terminaron esta guerra civil, por así decirlo. Y bueno, pues ya tener un tiraje de 80,000 ejemplares semanales, pues era algo importante y considerable, no algo que no lo tienen en publicaciones actuales, estamos hablando. En fin, pretendiendo provocar un perjuicio a los directivos de Mujeres y Deportes, esto es a Herrerías, los directivos de Excelsior suspendieron la impresión de Mujeres y Deportes, despidieron del diario a su colaborador Ignacio Herrerías e iniciaron una campaña de desprestigio en contra del joven editor y periodista. Eso lo dice el mismo Ignacio Herrerías. Ignacio Herrerías no se amedrenta. Mantuvo la impresión de su revista y además el 27 de octubre de 1935 lanza un nuevo periódico, su periódico Novedades. Esto es un tabloide de 24 páginas. Así nace, después ya se va a ascender a tamaños ojotas que son los diarios que conocemos. En fin, Ignacio Herrerías, de visita en una agencia de publicidad, conoce a un joven artista de gran talento, Germán Butze. Le gusta su trabajo y lo invita a colaborar en su diario. Germán Butze Oliver había nacido en 1902 en la Ciudad de México. A partir del 18 de enero de 1936, en el periódico Novedades, se empezó a promover la inminente aparición de su nueva historieta, Los Supersabios. Se leía en los promocionales: Extra, goce usted diariamente con la más formidable serie de las más estupendas aventuras de esos tres muchachos mexicanos que asombran al mundo con sus hazañas. Una historieta mexicana sin charritos ni peladitos borrachos. Algo nuevo. Los Supersabios, por el genial artista Germán Butze. Pronto en Novedades exclusivamente. En otra muestra de otro promocional se lee: ya viene, ya se acerca. Desde el domingo ocuparán diariamente una página de este periódico los muchachos más geniales del mundo, Paco, Pepe y Panza, en la formidable serie de aventuras Los Supersabios. Una historieta mexicana sin chistes de barrio ni lenguaje de taberna, creada por el genial artista mexicano Germán Butze. Una serie exclusiva de Novedades. Pues así las cosas. El domingo 27 de enero de 1936, la novedosa historieta aparece en Novedades, con el siguiente texto introductorio. Los Supersabios, de Germán Butze. Tras arduos estudios y peligrosos experimentos, Paco y Pepe, geniales estudiantes de secundaria, inician hoy una azarosa carrera de aventuras en unión de su torpe pero inseparable amigo Panza. Siga usted, curioso lector, estas hazañas cuya magnitud jamás podrá medir la imaginación más extraordinaria. Entremos pues al laboratorio de nuestros héroes. Nacen así en México, creados por Germán Butze, los primeros superhéroes de la historieta mundial. 2 años después, en 1938, en Estados Unidos, Action Comics publica Superman, la icónica obra de Jeremy Siegel y Joe Shuster.
Pues como ven, hablamos de las historietas del coronel García Balseca y ahorita estamos hablando de la revista de Ignacio Herrerías, fundador de varias publicaciones, entre ellas Mujeres y Deportes, que era una revista muy popular. Después creó el diario Novedades, que es ahí en Novedades donde nacen los super sabios, la primera historieta de superhéroes, ahora sí que del cómic mundial, y después va a crear Chamaco. Cuando nace Chamaco, pues ya están circulando el Paquito y el Pepín del coronel García Balseca y la pionera, ¿no?, que es Paquín. Pues así las cosas. Pues nos está acabando el tiempo, nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo martes, vamos a estar platicando de temas similares relacionados con la historieta mexicana.